Bueno, comienzo diciendo que es un gusto tenerlos acá. La verdad es que me honra que den su tiempo para estar en esta propuesta, que espero sea de utilidad para ustedes. Eh, Me gustaría, antes de comenzar, igualmente comenzar con una brevísima encuesta que preparé, así que si les parece, vamos como ganando tiempo compartiendo esto y completando la encuesta y luego ya entramos de lleno a la presentación. Hola, un gusto Romina y Marina. ¿Están silenciadas? ¿Pueden abrir el micrófono? Ahora sí, ¿qué tal? Sí, un gusto Romina, Hola, bienvenida. Igualmente, un gusto. Gracias. Y un amigo, Franco. Marina, si querés abrir la cámara, con gusto. Hola Franco, qué gusto. Bueno, mucho gusto. Vamos a comenzar informalmente con un brevísimo cuestionario que preparé y mientras se van integrando el resto de los asistentes, podemos ir haciendo esto. Eh, no, a ver, sí. Bueno, vamos a hacer esto como una especie de introducción. Bien, yo creo que todos deben estar viendo ahora en pantalla un cuestionario. En general son preguntas sí. sí, no, pero hay alguna que hay que desarrollar, entonces, bueno, acá estoy escuchando al Chango Espasiuk, que es un folclorista argentino. Dejo la música para que se inspiren si la escuchan, ¿no? Eh, y contesten las preguntas y en base a eso comenzamos. Agustina, bienvenida. Bueno, Agustina, dos cosas. Primero, te invitamos a abrir la cámara, así nos conocemos y sabemos quiénes estamos en la sala. Y en segundo lugar, te cuento que tenemos este cuestionario abierto para ir completando y conociéndonos un poco entre todos. Esto, bueno, al ser un workshop, tiene también la modalidad un poco de taller, así que más allá de mi presentación, que claramente he preparado, quiero que tengamos el espacio para compartir nuestras experiencias. Hola Alejandro, bienvenido. Ya hemos comenzado, así que te invito a que te sumes y participes de esta votación, cuestionario que ves en pantalla, aunque me parece que hemos perdido la conexión. Bueno, estoy en conflicto de valores ahora porque ya tenemos 5 de 5 y hemos perdido conexión. Así que por mor de respeto a la puntualidad vamos a finalizar aquí y vamos a compartir y después de todas formas podemos hacerlo. Bien. Bueno, muy interesante. Primero, gracias por plegarse a la propuesta y responder. Y ahora
se fueron sumando, entonces esto es solo como una especie de introducción informal. Ya vamos a hacer la introducción más formal, pero la propuesta era hacer este cuestionario para conocernos un poco más y saber dónde estábamos parados. Y entonces, bueno, me interesa la primera pregunta de cuál es el grado de conformidad con la rutina diaria. Por supuesto, sí, está muy bien, pero era lógico que hubiera un no, un más o menos, porque por eso estamos acá. Y de todas formas, aunque uno esté conforme, siempre hay algo para aprender y mejorar, ¿no? Por supuesto, yo misma creo que un poquito de inconformismo siempre hace bien. Bueno, me encanta ver que la mayoría sí tiene alguna técnica para mantenerse motivado, motivado. Ya vamos a ir hablando y a la vez, a lo largo de la presentación y al final especialmente, vamos a tener espacio para compartir, así que, bueno, quienes tengan alguna técnica, si acaso no la menciono, será bueno que nos comparta. Y bueno, esto del equilibrio, me parece fantástico que un 80% tenga alguna práctica para mantener el equilibrio, porque en alguna medida es para mí fundamental para que cualquier cosa que digamos y hagamos se sostenga, ¿no? Si somos súper eficientes, súper trabajadores y eficaces en nuestro trabajo, llega un momento en que nos podemos quemar y eso no es lo que yo creo adecuado ni propongo. Entonces, bueno, que haya primero conciencia y después alguna práctica para el balance, me parece genial. Y después, bueno, tengo las respuestas cortas, como que esperan del workshop, y esto tengo que, a ver, claro, estas me obligan a salir de Zoom, pero bueno, las voy a tratar de leer brevemente. Bueno, no es lo más práctico del mundo. Bueno, digamos que esto quizá lo lea yo después porque si no vamos a estar demorando con cuestiones de que me tengo que loguear y demás. Entonces, muchísimas gracias. Es interesante esta introducción y ahora vamos a hacer la introducción formal. Bienvenidas y bienvenidos a todos. La verdad que les decía al comienzo que me honra que hayan dedicado un rato de la mañana a estar conmigo hoy, siendo que es un sábado. Más allá de que lo haga un sábado para que puedan, entonces es un poco encontrar ese equilibrio. Una alegría verlos porque me la paso como haciendo actividades que son desde mi Asia y tener el contacto visual con ustedes, la verdad que me reconforta. Y bueno, el tema del día de hoy es efectivamente hablar de la rutina diaria y en definitiva la propuesta es pensar que si logramos dominar la rutina diaria vamos a poder dominar nuestra vida, que bueno, es bastante decir, ¿no? Pero de todas formas, es un gran paso y es algo importante. Entonces, bueno, creo que esto puede en alguna medida reportarles algún beneficio. Vamos a ver si puedo, a ver, quisiera poder mejorar la visión, pero bueno, está bien. Bueno, vamos a comenzar con esta frase que en alguna medida es para hoy la propuesta de nuestra frase orientadora o guía, una suerte de mantra si se quiere, porque yo la encontré ahora, hace poco, pero la verdad es que me había dado cuenta que esto sucedía y quería en algún punto revertirlo y no me fue nunca muy fácil. Pero según Greg McGowan, si no priorizas tu día, alguien más lo hará por ti. Y esto es bastante cierto, porque en definitiva solemos vernos presos en alguna medida de obligaciones que nos van llevando y que llegamos a ponernos nosotros en segundo lugar o en último lugar. Y cuando queremos ver nuestras prioridades, lo que probablemente nos pase es que estemos tan cansadas o cansados que no tengamos la vitalidad como para darles esa energía de prioridad que merecen. Entonces, vamos a tomar esta frase un poco como nuestro norte para el día de hoy y para las reflexiones que vamos a presentar. Perdón. A ver. Bien. Para quienes a lo mejor no me conocen y llegan al espacio y han visto algo, bueno, la razón por la que estoy proponiendo hablar de estos temas, más allá de que esto es eso, una instantánea de mi vida, nadie puede sintetizarse en una diapositiva, pero
esta foto es de cuando defendí mi tesis doctoral y más allá de lo que significa un doctorado para cualquiera en la vida académica, en lo personal ese momento significó una gran victoria porque las condiciones en las que realicé ese doctorado no fueron para nada sencillas, como la de muchas personas en general en Latinoamérica. Realicé el doctorado mientras trabajaba en la justicia y además daba clases en 2 universidades, entonces tuve que ir haciendo, bueno, por supuesto en algún periodo de licencias, pero en un extenso periodo fue todo eso a la vez, y entonces fui desarrollando mis propias estrategias intuitivamente como para lograr que el tiempo me rindiera, que la concentración me acompañara y que el equilibrio más o menos estuviera de mi lado, que no siempre fue fácil. Yo la verdad es que siempre tuve como alguna herramienta, como acá cuento, en caminos paralelos. Yo siempre bailé, hice danza contemporánea, trabajos de respiración, ejercicio, corría en el tiempo de la tesis, y que es una linda metáfora porque uno va corriendo y dice, bueno, no llego, no llego, pero tengo que seguir, y esa sensación me acompañaba. Pero la realidad es que, por ejemplo, empecé estructuradamente a meditar a partir de la defensa de la tesis, que tuve más tiempo. Y tanto me arrepentí en ese momento y dije, ¿cómo no hice esto antes? Porque la verdad es que me hubiera servido muchísimo para encontrar otros equilibrios un poco más profundos y a lo mejor constantes. Bueno, la realidad, como les digo, es que lo fui haciendo de manera espontánea, que fui acomodándome a lo que me tocaba, que bueno, daría para un anecdotario, porque me fueron pasando múltiples cosas, incluso de ruidos molestos en mi casa. O sea, eran todos los escollos que cualquiera puede tener, pero puestos todos juntos como una prueba para saber si efectivamente esto era lo que yo quería. Luego, la vida me llevó a lograr algo que deseaba, que era poder dedicarme a la academia de tiempo completo, y por eso es que estoy en los Países Bajos en este momento, en Rotterdam. Y lo cierto es que desde que estoy acá, como esto fue algo que siempre tuve en mente, pude reflexionar acerca de cómo hacía lo que hacía, formarme con algunas formaciones específicas de gestión de tiempo y de foco o atención, y también observar un poco a mi alrededor, que lo que yo pensaba que era explicable porque tenía 3 trabajos concretamente, eh, no es solo porque uno tiene 3 trabajos, a veces es por una cuestión de falta de organización o incluso falta de noción, porque en la academia tiende a haber como una idea de que, bueno, tenemos que estudiar, tenemos que escribir, tenemos que hacer, pero no hay información sobre gestión de tiempo, eficacia y cómo trabajar eficientemente. Y la verdad es que lo que yo veo es que hay mucho de, bueno, hay procrastinación, por supuesto, hay cierto desorden en los ritmos, en el trabajo, en la falta de sueño. Entonces todo esto me llevó a ir observando y a ver cuáles eran las cuestiones que a mí me funcionaban, pero que también tenían un sustento, ¿no? Y bueno, llegó un momento en que empecé como a estructurar esto, y la verdad es que me pareció importante, sentí que era importante este año comenzar por acá, por la planificación y por la rutina diaria. Y si bien para algunos podrá parecer que estoy despistando y que en realidad esto no tiene nada que ver con la argumentación jurídica, que no tiene nada que ver con el ejercicio profesional, a lo que por supuesto vamos a llegar, para mí esta es la condición necesaria para tener una vida buena en la que todo eso se inserte, y una vida que a la vez intelectualmente tengamos la capacidad de absorber nuevos conocimientos, de ser efectivos en nuestro trabajo, de no terminar quemados por hacer 150 millones de cosas. Entonces, creo que empezar por acá es fundamental. Y por eso es que comencé por la planificación, por algo que a mí siempre me orientó, que fue tener claro por qué hacía las cosas, esto que después denominé el propósito, porque es como en alguna medida se lo conoce en lo que es desarrollo personal, pero yo lo llamaba antes vocación, ¿no? Y cuando daba clases me acuerdo que como a mí me había servido, lo usaba con los alumnos y les decía, cuando ustedes tengan que estudiar y sientan que está la tentación de no estudiar o estudiar lo menos posible, recuerden por qué estudiaron Derecho y recuerden qué es lo que los trajo hasta acá. Y esa conexión con lo que yo llamaba vocación, que también se puede denominar propósito, es lo que en definitiva da la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer, porque nadie quiere estudiar un día de sol y nadie quiere estar acá hablando adentro cuando hay un sol hermoso y es muy raro que haya sol acá. Pero uno lo hace porque hay bienes superiores que en los que uno cree, con los que uno quiere conectar y que lo mueven a realizar esas actividades, ¿no? Y
Lo interesante, que ya decía a los alumnos en ese momento, es que cuando uno conecta de esa manera, no con un placer inmediato, sino con esa vocación o con ese propósito, la paga es grande, porque la paga es una satisfacción y un sentido de felicidad más profundo que tiene que ver con lo que ya Aristóteles había denominado como daimonía, pero que es eso, un buen vivir, ¿no? Es un vivir alineado con lo que a uno le mueve a vivir y hacer lo que uno tiene que hacer. Entonces, un poco toda esta propuesta es esto y son los primeros eslabones de lo que va a venir. Probablemente ya hayan recibido, si están suscritos, un correo en el día de hoy que se me superpuso un poco con esta actividad, que tiene que ver con un webinar de introducción a la argumentación jurídica. Vamos entonces a empezar ya en el cuerpo teórico de la argumentación jurídica. Este es un webinar introductorio que la verdad es que hice el año pasado con intención de no repetirlo y pasar a otros temas más sofisticados, digamos, dentro de la teoría de la argumentación jurídica. Pero la razón por la que lo repito en vivo es porque desde ese momento a o sea, desde diciembre a ahora, se ha multiplicado enormemente la audiencia y me parece injusto que quienes se han incorporado quizás no tengan la posibilidad de participar en una actividad en vivo. Entonces, reedito el webinar y bueno, tienen toda la información en el correo y de todas formas queda el enlace en mi Linktree en Instagram y obviamente que lo voy a estar difundiendo estos días. Pero bueno, es una propuesta ya entrando al corazón jurídico. No me detengo en eso ahora, simplemente que esto es para confirmar que, bueno, que esto no es un espacio meramente de trabajo individual y personal, sino que sobre esa base vamos a avanzar las cuestiones jurídicas. Bueno, entonces, ya entrando a la presentación del día de hoy, lo que les quiero contar y compartir son lo que me gusta llamar como las 3 dimensiones de la planificación diaria. Vamos a hablar, por un lado, de la estructura de la rutina diaria, que es como el nivel básico material que tengo que hacer todos los días para funcionar mejor eventualmente, que puedo mejorar en ese nivel. Luego, la dimensión del propósito y la motivación, porque como decía, y como les contaba, que les decía a mis alumnos, la motivación es lo que nos... A ver, perdón, el propósito o vocación es lo que nos mueve a tener motivación y hacer esos esfuerzos. Y luego la dimensión del cuidado. Entonces vamos a ir pasando por estos 3 niveles y luego vamos a hablar un poco de lo que sería una rutina equilibrada posible, que no la única, por supuesto. Entonces comenzamos con la estructura de la rutina diaria. Decía entonces, no hay un modelo único. Si ustedes tuvieron la posibilidad de descargar el planner, yo les preparé, digamos, una estructura para que ustedes puedan organizar su día con algunas de las cuestiones que ahora vamos a conversar. Pero esto es muy personal, como les digo. O sea, ustedes ahora están reflexionando sobre la rutina diaria, pero podrían haberlo hecho, como lo hice yo en su momento, intuitivamente, generando estrategias y puliéndolas con el tiempo. Pero a partir de este, digamos, input que tenemos hoy, la idea es que tomen lo que les sirva y luego lo puedan ir ajustando a sus necesidades. De todas formas, sí les voy a contar que hay algunas técnicas que están un poco estabilizadas, que son conocidas y que sirven y que en general son muy conocidas en el espacio de gestión, ¿no? La gestión más vinculada a los negocios, la gestión empresarial, o sea, quienes están en el ámbito empresarial están mucho más en contacto con estas técnicas y con toda esta información, mucho más que quienes estamos en el espacio jurídico y mucho, mucho más que quienes están en el espacio académico, donde todo lo que corresponde a la gestión, como tiene algún tinte probablemente de negocio, nos queda más lejos. Ahora, una primera cuestión que a mí me ha servido mucho y que sugiero es pensar en tener días relativamente estructurados. Pero acá hay una cosa, ¿no? Porque cuando uno habla de rutina, yo recuerdo que hace unos años, a mí la palabra rutina me caía mal. O sea, yo tenía una especie de aversión a la rutina porque la rutina me asfixiaba. Durante mucho tiempo no lo sentí, pero en un momento empecé como a condensar una molestia con mi rutina y la rutina me molestaba porque me apresaba. No me dejaba, evidentemente, hacer o ser de la manera que yo necesitaba. Entonces, cuando estoy hablando ahora de rutina, no me estoy refiriendo a que tengamos una rutina estructurada porque vamos como locas o locos tras el horario, porque nos levantamos a la misma hora, porque vamos corriendo, porque desayunamos como locos, porque vamos al trabajo, porque salimos del trabajo, porque vamos a buscar a los chicos, porque después vamos a comer, porque después... Eso no es lo que estoy queriendo decir cuando digo una rutina relativamente estructurada. Me estoy refiriendo
a la redefinición de esa rutina que alguien hizo por nosotros, como decíamos en la primera diapositiva, hacia una rutina que esté alineada con lo que nosotros necesitamos y somos. Hay quienes son más nocturnos, hay quienes son esto de alondras y búhos, o sea, es ajustada a cada uno, pero que esa rutina nos respete en nuestras necesidades, pero que tenga una estructura. Habrá quienes dicen, no, a mí me gusta cada día decidir qué es lo que hago, porque según cómo me siento, bueno, ahí hay un problema de eficiencia, si se quiere, porque se pierde mucho tiempo en determinar cada día qué es lo que uno tiene que hacer. Por eso que tener los días relativamente estructurados genera como que el cuerpo vaya solo en ciertas cosas. Y eso, dos cosas genera. Por un lado, como digo, eficiencia, porque no se pierde tiempo, pero por otro lado, genera el hábito para que tengamos menos resistencia para hacer eso que tenemos que hacer. Cuando uno realmente establece el hábito rutinario de que determinados días de la semana se levanta, va al gimnasio y después vuelve, y eso es un hábito, el cuerpo va solo. Es como el auto, no sé si les ha pasado que manejando el auto, muchísimas veces me pasó que mi auto iba solo para cierto lugar porque era tan corriente que yo a tal hora, tal día fuera, el auto iba solo y bueno, algún día me pasaba que tenía que ir a otro lado y el auto tenía que después retroceder y volver, ¿no? Pero esto mismo, la verdad que lo siento en el cuerpo cuando yo me levanto y no dudo si voy a ir al gimnasio ese día. Y acá que llueve muchísimo, ni dudo si voy a ir o no voy a ir, es que toca. Entonces acá hay algo, que ahora después vamos a profundizar, que también tiene que ver con negociar con nosotros mismos, ¿no? Pero por ahora, la importancia de la importancia de la estructura para la eficiencia, la importancia de la estructura para vencer la resistencia. Y como decía antes, que esa rutina sea una rutina construida, no una rutina por default. No es la rutina que nos deja el trabajo, no es lo que queda porque así está determinado por mi trabajo. Primero y principal, yo entiendo que hay muchísimos trabajos, como quien es funcionario público, que tiene un horario y tiene determinadas condiciones. Aún así, dependiendo incluso dentro de la posición en la que uno se encuentre, siempre hay margen como para negociar que uno entre una hora después y después sale una hora después, a menos que uno tenga directamente la atención al público. Pero entonces, la propuesta es revisar si es que hay una necesidad y cómo esa necesidad podría eventualmente implementarse. Pero acá lo importante es que en esa rutina que construyamos tengamos un tiempo preliminar para establecerla conforme a nuestras necesidades, pero que también contemple la propia rutina hacia su interior un tiempo a solas. Y este tiempo a solas es importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la planificación, ¿no es cierto? Porque no es que estoy diciendo que tengamos que aislarnos de aquellas personas con quienes vivimos, pero sí de tomarnos un tiempo para establecer qué tareas tenemos que hacer ese día, y en eso podemos estar compartiendo un café con alguien, pero que esa actividad sea anterior dentro de lo posible, pero sí separada y de alguna manera inmune a los requerimientos exteriores. Porque lo que estamos tratando de hacer, volviendo a la diapositiva inicial, que era como una suerte de mantra o estrella del norte, es fijar nosotros las prioridades antes que otro las fije por nosotros. Entonces, por eso es que pongo el énfasis en ese tiempo a solas. Los bloques de tiempo tienen que ver con la forma de estructurar el día y la rutina, y esto es una técnica de gestión del tiempo naturalmente conocida, ¿no? Que no la inventé yo, y que tiene que ver con esto, con fijar bloques en los cuales nosotros sabemos y que el cuerpo efectivamente va a esos bloques y sabe lo que tiene que hacer. Y que organicemos el día en bloques de tiempo. Esto lo podemos hacer en nuestra agenda de papel, en el planificador, en un Google Calendar, en lo que ustedes sientan que les sirve mejor. Yo lo tengo en varios lados, pero también lo tengo en el Google Calendar y me hago los bloques como eventos para saber que en ese tiempo también estoy ocupada. Y que estoy ocupada, aunque el estar ocupada sea mi bloque de trabajo concentrado, donde trato de no usar el celular, donde uso la técnica Pomodoro u otra, y donde realmente no voy a estar revisando mails. Entonces, en algún punto, verlo así en el calendario hace también una suerte de defensa o de escudo para defendernos de esas invasiones de otros fijando prioridades. Sobre la técnica Pomodoro no voy a profundizar, pero si les interesa,
Simplemente les cuento, para quien no la conozca, que es una técnica denominada así, porque pomodoro en italiano es un tomate, y no sé si vieron los timers de cocina, que en realidad hay con huevos, hay con distintas cosas que giran así. Bueno, pero hay uno, evidentemente, que es con forma de tomate. Yo siempre tuve un timer, pero nunca tuve un tomate al final. Y bueno, la técnica consiste en que uno pondría ese timer con 25 minutos y luego de 25 minutos que tiene que trabajar concentradamente, y luego de 25 descansa 5 y 25, y luego de, creo que son 4 bloques, si ahora no recuerdo mal, uno toma un descanso de 15, 20 minutos. Yo la verdad no la sigo a pie juntillas, pero sí hago los 25 minutos o a veces 45, según lo que necesito. Y la realidad es que, como les digo, no voy a profundizar, pero si quieren saber más, hay un post en el blog sobre la técnica Pomodoro en mi sitio, y también hay una guía que pueden descargar con más información sobre cómo aplicarla. Así que por eso es que no me detengo. Pero sí está mencionada, porque entonces lo que nosotros tenemos es, primero, respeto hacia nuestro espacio inmune para la fijación de nuestra rutina diaria. Luego, la estructuración de la rutina diaria, la estructuración a partir de bloques, y dentro de los bloques, ahora estamos hablando de uno en particular, que es el bloque del trabajo concentrado. Entonces, dentro del bloque del trabajo concentrado, la importancia de valernos de alguna herramienta que nos acompañe para, evidentemente, acentuar ese foco, acentuar esa concentración y productividad, y también, por ejemplo, saber que no vamos a mirar el celular en ese tiempo. O sea, es 25 minutos y no lo puedo tocar. Es como un juego, ¿no? No lo puedo tocar, no lo puedo tocar. Y les digo, es increíble lo que uno puede leer y lo que uno puede avanzar en esos 25 minutos. La verdad que uno piensa que tiene que estar 5 horas para avanzar en un trabajo intelectual, y es brutal lo que uno puede hacer. Lo que pasa es que uno está 5 minutos, mira el teléfono, 10 minutos, mira el teléfono, mira un mail, contesta el mail, mira un mensaje, llama por teléfono. Entonces, claro, hay también como una demora, creo que se llama refractancia, pero hay entre cuando uno se concentra y se distrae. Al distraerse, para volver a lograr la concentración, hay un tiempo refractario que también se pierde. Entonces no es que uno realmente, son 2 minutos, nada más miré la notificación, no la abrí. No, ya eso es suficiente para que haya que volver a entrar dentro del proceso de concentración. Y luego, otro punto importante que ahora vamos a desarrollar en la próxima diapositiva tiene que ver con, bueno, para fijar esos bloques y asignarles contenido, tenemos que también ver cuáles son aquellas tareas que tienen mayor impacto en nuestros objetivos. Por eso que esto se inserta dentro del workshop también anterior respecto de la planificación anual, porque esto no es ser eficientes en nuestra rutina diaria con cualquier cosa. Tampoco con lo que, por supuesto no con lo que son prioridades externas, pero tampoco con cualquier prioridad que nos fijemos, porque yo puedo decir, mi prioridad hoy es, hoy digo, no hoy, sino en este tiempo es ver una serie por semana. Y si me fijo esa prioridad, naturalmente que puedo estructurar bloques de concentración para hacer maratones de series y voy a cumplir con el objetivo. Pero la idea de esto es que esto esté inserto dentro de nuestros objetivos y ver que a lo mejor, por muy interesante que pueda ser dedicarnos a ver las series, a lo mejor no nos queda un bloque de 2 horas, nos quedarán 30 minutos, 40 minutos, pero porque hemos asignado prioridades. Y este es un ejemplo un poco extremo que solo uso como para ver un poco hasta dónde puede llegar. Pero esto tiene que ver con que a veces también nos ponemos tareas que no son fundamentales. Y por eso, vamos a ver ahora, hay distintos gráficos de este tipo. Uno es también, bueno, este sería como similar a uno de Eisenhower. Este es un gráfico, o sea, yo tampoco sé si necesariamente tenemos que centrarnos en ese cuadrante, pero este gráfico se puede hacer con cualquier tipo de variable. O sea, lo que nosotros tenemos que considerar es, bueno, cuánto esfuerzo, cuánta dificultad o cuánto tiempo me llevan determinadas tareas, y cuánto impacto o cuántos resultados o cuántos beneficios voy a lograr con las mismas. Si nosotros hacemos esta especie de cuadrante, podemos a su vez dividirlo en 4 y fijar, bueno, la verdad que esta actividad la hago rápido, no me cuesta nada, pero no sirve para nada. O sirve para muy poco. Bueno, entonces la voy a ubicar dentro del menor esfuerzo, pero del menor resultado. O sea, el cuadrante de abajo a la izquierda. A veces hay algo que
me cuesta muchísimo, la verdad, no tengo ganas de contestar este correo, es dificilísimo, tengo una posición difícil, no sé qué voy a hacer. Y la verdad es que, bueno, el beneficio tampoco es muy importante, porque por ahí esta persona después se arrepiente, o por ahí este proyecto queda caduco, lo que fuera, ¿no? Estoy pensando ejemplos un poco rápido, pero creo que se ve, ¿no? Que hay cuestiones que son muy fáciles, pero que no nos reportan ningún beneficio. En general, esto sería responder mails simples. Hay otros que son más difíciles y por eso podemos como intentar, no dar vueltas, pero que sabemos que nos llevan más tiempo, pero que hay un beneficio nulo. Entonces lo vamos a ubicar en el cuadrante izquierdo superior. Pero hay cosas que pueden ser incluso sencillas y que nos reportan un beneficio inmediato. A veces incluso hacer deporte puede ser que nos reporte un beneficio inmediato porque volvemos y somos más efectivos que lo que éramos y estamos más concentrados, más despejadas que lo que podíamos haber estado antes de hacerlo. Entonces, si bien acá es como que el objetivo está puesto en el mayor esfuerzo y los mayores resultados, la realidad es que también uno puede evaluar que hay cosas que con poco esfuerzo, por el efecto multiplicador, pueden tener un beneficio superior. Entonces, cualquiera sea la ubicación y las tareas que nosotros dispongamos, tampoco hay que hacer el cuadro necesariamente para saber, ¿no? Esto se puede hacer de manera intuitiva también, pero uno sí puede, y por eso en la agenda diaria del planificador están los objetivos principales y las tareas no fundamentales. Porque a veces no quiere decir que aquello que no tiene tanto impacto no lo vamos a hacer, porque hay obligaciones, ¿no? Hay correos que igual hay que contestar, aunque el beneficio sea nulo. Pero esto significa que nosotros en esos bloques y en la jerarquización de los bloques le vamos a dar un espacio que a lo mejor no es el de la primera hora de la mañana donde estamos con nuestro rendimiento óptimo. Entonces, conocer nuestros ritmos, como digo, porque esto no es una rutina que sirva igual para todos, conocer nuestros ritmos lo que hace es que nosotros podamos equilibrar nuestras necesidades y nuestra eficiencia o nuestro máximo potencial con esa jerarquía que hemos establecido de obligaciones. Luego llegamos entonces a la lista de tareas. La lista de tareas, fíjense que la estoy nombrando recién ahora, porque en realidad la lista de tareas podría haber estado al comienzo. Si yo hablo de qué voy a hacer en el día y alguien se cree ordenado, dice, lo primero que hago es fijar lista de tareas. Pero si nosotros no hemos establecido esa estructura para el día, la lista de tareas, aunque la hayamos hecho nosotros, también nos va a llevar, como vamos a decirlo en criollo, como bola sin manija, a hacer cosas que a lo mejor no son eficientes, que a lo mejor no son las que van a tener mayor impacto en nuestra vida. Entonces, luego de haber estructurado, luego de haber fijado prioridades, ahí viene la lista. Y por eso lo importante es determinar entre 1 y 3 cosas que van a hacer que el resto se vuelva innecesario, fácil, o podría agregar, que también algunos sugieren, que nos generen esa sensación de satisfacción, de decir, ya está, me saqué esto, que con esto ya hice el día, ¿no? Si nosotros hacemos eso en prioridad, y esto puede ser algo que nos cueste hacer, nosotros ya ganamos el día. Y luego hacemos las otras cosas. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la elaboración de la lista, y hay una segunda parte que tiene que ver con evaluar su cumplimiento. Nosotros tenemos que pensar, y en esto es como les decía hoy, como un juego, si se quiere, que hay reglas. O sea, acá en algún punto hay que disociarse, ¿no? Es como que está nuestro yo volitivo, el que quiere hacer ciertas cosas, y el yo que se deja llevar por ciertas tendencias hacia los placeres inmediatos, vamos a decir. El yo superior tiene que orientar al otro para lograrlo. Esto es como trabajar con el lóbulo prefrontal, ¿no? No hay nada que hacerle. Y hay que tomar entonces las tareas como algo que es un mandato obligatorio. Y debemos ser obedientes. Es como que, no sé si les ha pasado que ustedes se dejan alguna nota o algún recordatorio y cuando lo encuentran dicen, ay, qué suerte que me dejé esto porque me había olvidado. Bueno, esto es como una autoayuda. Entonces así lo tienen que ver. Y como acá aparece o empieza a mostrarse el tema de la procrastinación, porque tenemos la lista, tenemos que cumplir, pero ¿qué pasa si no la puedo cumplir? ¿Qué pasa si esquivo ciertas tareas? Bueno, ahí tenemos dos aspectos. Entonces, un aspecto preliminar, diría, tiene que ver con pensar en la motivación. Entonces pasamos al tercer eje que tenía preparado para la presentación de hoy. Como les decía, es la dimensión del propósito y la motivación. Entonces vamos a ver cómo, eventualmente, podemos encarar y concretar esa lista
desde la motivación. Primero tenemos que conectar entonces nuestras acciones con el objetivo hacia el cual nos dirigimos. Es muy gráfica la imagen y es así. O sea, cuando nosotros estamos haciendo algo, fíjense que a veces en el trabajo esto nos cuesta menos porque nosotros sabemos que es obligatorio. Lo que sucede es que para las cosas que son de nuestro propio interés, nuestro trabajo académico, nuestro trabajo adicional y que es el que en realidad nos constituye, a veces se nos desdibuja porque estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y como nos olvidamos, no tenemos la fuerza necesaria para hacerlo. Es lo mismo que les decía, como contaba antes, a mis alumnos, ¿no? Y hace un tiempo vengo presentando la metáfora del tulipán, que es algo muy contextual porque es la época de los tulipanes por aquí. Y la metáfora en realidad es un poco pensar en el acto de fe que la propia naturaleza nos invita a tener, porque quien espera tener una flor de tulipán, primero debió conseguir un bulbo, plantarlo, nutrirlo, regarlo y cuidarlo durante mucho tiempo hasta que ese bulbo se manifestó, primero en planta y luego en flor. Y en los procesos de cualquier objetivo que nosotros nos trazamos, esto no deja de ser igual de cierto. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos y como no tenemos un efecto inmediato, pensamos que no tiene sentido hacer ese esfuerzo. Hay un libro muy interesante que se llama Comienza con el para qué y es un poco esto que estoy diciendo, ¿no? Como saber por qué estamos haciendo las cosas. Y eso le da una dimensión y una trascendencia a cada actividad que, como digo, nos lleva a tener esa vida buena, porque sabemos que estamos haciendo esto y ya eso que era un esfuerzo, ni siquiera es un esfuerzo, es un disfrute. O sea, yo les decía hoy lo del Día del Sol y yo estoy disfrutando de estar acá. Entonces, todo se reconvierte. Lo dije en esos términos, por supuesto no me malinterpreten, no porque no quisiera estar, sino porque es un poco la voz corriente, ¿no? Y yo lo escuché muchísimas veces en mi vida. Ay, pero te vas a quedar, vas a... Es que uno está tan convencido de que eso es lo que uno quiere lograr, que uno lo hace. Y lo más interesante es como eso enciende una especie de sistema interno de gratificación, ¿no? Ahora, yendo a lo que en alguna medida también tiene que ver con cómo la motivación puede vencer la procrastinación. Hay algo importante, ¿no? En esto. Cuando uno tiene que hacer algo que cuesta, la técnica es hacerlo primero. Y yo no les digo que esto me salga siempre, porque hay una llamada telefónica que tengo que hacer y la vengo postergando, porque un día no se pudo, entonces después empecé a postergarla, y no es una llamada ni siquiera difícil, pero que por alguna razón la vengo postergando. Y, y lo que siempre me ha funcionado es que cuando yo hago algo sin dudarlo, sin siquiera dar espacio a, tengo ganas de llamar, será oportuno, lo hago, funciona y digo, pero ¿por qué yo estaba dando vueltas si esto no era ni complicado? Y esto, piénsenlo, pero creo que les puede pasar, porque es muy común que nos pase, ¿no? Que estamos como esquivando y en realidad es algo que se hace muy simple. Pero mientras no se hace, se va como enquistando un obstáculo. Otra cuestión importante que en general se menciona y la verdad que funciona es anotar las victorias y premiarse, ¿no? Si una semana tuvieron buenos días, hicieron buenas cosas, premiarse con algo que lo satisfaga o incluso en el interior de ese bloque concentrado. Si estuvieron 2 bloques o un bloque sin ver el teléfono, bueno, vale, mira el teléfono en los 5 minutos de pausa, ¿no? Yo hago eso y entonces digo, bien, otros 25, vamos. Y hay algo, ¿no? De estímulo. Por eso digo que esto es como un desdoblamiento entre nuestro yo más infantil y nuestro yo adulto que están negociando. Y luego la importancia de ir evaluando todas estas acciones, cómo se van ajustando con ese propósito al que sirven, ¿no? Todo esto que vengo diciendo en un sentido positivo y que tiene que ver entonces con cómo construimos esa buena vida, muestra un poco en contraste cómo a veces esa desafiliación de nuestros objetivos puede llevarnos a un burnout. El burnout, por supuesto, es una situación muy compleja y yo no soy la especialista en el tema, pero de lo que vengo leyendo, es un estado, por supuesto, en el que uno queda como quemado, con falta de voluntad y un desgaste físico que se traduce en la incapacidad de trabajar incluso, y a veces con depresión. Por eso digo que yo no estoy hablando desde el punto de vista médico, porque no lo podría hacer. Pero hay quienes dicen que el burnout en realidad no es cansancio físico ni agotamiento físico, sino que es una suerte de, bueno, ahí puse alienación, pero es cuando uno se disocia entre lo que está haciendo y lo que a uno internamente le da la satisfacción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de coordinar nuestras acciones con el propósito, en alguna medida estamos siendo preventivos
de una suerte de burnout. Y si bien yo no estoy proponiendo jornadas sumamente extenuantes y que hagamos locuras como levantarnos a las 5 de la mañana cuando nos acostamos a las 12 de la noche, más allá de eso, creo que uno podría incluso trabajar muchísimo, y de hecho yo lo he hecho, y bueno, lo he hecho por circunstancias que me han llevado a hacerlo, pero no lo estoy defendiendo. Eh, pero a mí me llama la atención que gente con mucho menor esfuerzo tiene burnouts. Entonces yo digo, ¿pero cómo es? Y cuando leí esta literatura respecto de que el burnout es más una cuestión de falta de motivación y de agotamiento, porque uno es como que inconscientemente sabe que se está cargando de cosas que no son las que quiere hacer. Pero sigue, pero sigue, pero sigue, pero sigue. Eso es lo que probablemente sea peligroso y tenemos que evitar. Por eso estamos poniendo el énfasis en que esa lista de tareas, esa rutina, está siempre alineada con lo que nosotros internamente queremos construir, ¿no? Entonces, son como blanco y negro, el negativo de lo que venía diciendo sería el burnout. Y luego, lo importante es encontrar entonces las razones positivas para actuar, para integrar esa rutina. Y a veces también es cierto que la procrastinación no es una vagancia, no es que uno dice no lo hago porque sí, mi yo infantil prefiere quedarse viendo televisión. No, es que en realidad hay un miedo detrás de eso que no estamos enfrentando. Entonces lo interesante es preguntarnos qué es lo que nosotros tememos que suceda si hacemos determinada llamada, si hacemos determinada acción, si realmente nos anotamos en ese curso que estábamos esperando hacer, lo que fuera, ¿no? Muchas veces lo interesante de esto, alguien me preguntaba cuando vine compartiendo esto si yo sugería cómo hacer terapia para trabajar esto. Bueno, por supuesto, no voy a decir que no, y en alguna medida, perdón, bueno, la terapia siempre puede ayudar, ¿no? Pero lo que digo es que a veces esos miedos son tan sencillos y son tan chiquititos que son en realidad como, ni siquiera escollos, son pequeñas cosas a las que les damos una entidad que si los pensamos y los miramos de frente decimos, ¿qué me puede pasar? Va, voy. Bueno, y esto es en todo, ¿no? Pero ahora estamos hablando de planificación. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que hacer es negociar con nuestro lóbulo prefrontal y anotar las ventajas o beneficios que vamos a obtener de determinada acción. Yo lo hice porque el año pasado venía como muy demorada con un último libro que estoy preparando y claro, siempre me aparecían cosas, prioridades incluso propias, otras ajenas, que iban ocupando, entonces, ay, hoy no pude hacerlo, ay, mañana no pude hacerlo. O sea, pasaban las semanas y no podía hacerlo. Entonces, en un momento me enojé, me senté y anoté todas las razones por las cuales yo quería hacer este libro y los beneficios, incluso en términos de beneficios. Por eso digo que es una negociación también con nuestro lóbulo prefrontal. Lo quiero por esto, lo quiero por esto y lo quiero por esto. Y me lo anoté y me lo pegué enfrente y fue inmediato el cambio. Y empecé a generar espacio en mi rutina y de hecho sigo trabajando y mi bloque concentrado hoy en las mañanas es trabajar sobre el libro. Y no trabajo todo el día porque no puedo. Pero que no pueda hacerlo todo el día no significa que no lo deba hacer. Entonces, por eso que a veces esta rutina y estos bloques son realizables dentro de nuestra realidad, terminan siendo muy eficientes, pero requieren esa estructuración, esa priorización que se vincula con esto, con fijar los motivos y convencernos y luego obligarnos. Y reconocer, por último, que el celular en alguna medida es un aliado para evadirnos. Entonces, si uno lo empieza a ver así, bueno, también ponerlo un poco a raya. Una primera cosa fundamental que a mí me cambió la vida fue eliminar las notificaciones del teléfono, todas, bueno, salvo algunas llamadas de gente cercana, y las llamadas en realidad sí, sucede que no me llama mucha gente, pero uno podría incluso poner modo avión durante 2 horas que trabaja concentradamente. Entonces, gané muchísimo, porque la verdad es que además de lo que me distraían, muchas notificaciones a mí me alteraban, me hacían perder como el equilibrio, porque según las condiciones laborales que uno tenga, esas notificaciones implican un montón de cosas, implican algo que está pendiente y yo tengo que hacer y no lo pude hacer, alguien que me está reclamando algo urgente, alguien que... Y eso no es solo la tarea, es emocionalmente cómo nos afecta, porque nos genera un sobresalto en muchos casos. Entonces, esto es otra cosa, pero sí se las menciono brevemente. En los estados cerebrales, perdón, las ondas cerebrales que se pueden medir, el estado de alerta es el estado beta.
Y ese estado está totalmente alejado de la capacidad creativa, de la capacidad de escritura y de la capacidad de fluir cuando nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, o leyendo. Ese es un estado alfa, para empezar. Entonces, esa notificación que me altera me quiebra cualquier foco estado alfa que hubiera podido lograr con música, con lo que fuera que generé, abortado instantáneamente. Y si vivo permanentemente en estado beta, es más difícil bajar y relajar. Entonces, cuando me quiero concentrar, no puedo, porque estoy sobresaltada. Entonces, si hay algo que les recomiendo, si no lo han hecho todavía, es esto, ¿no? Y ahora que te estoy mirando, Franco, pienso también, cuando estoy hablando de bloques concentrados y digo de quizá las notificaciones, sé que algunos de ustedes están en la función jurisdiccional y que a lo mejor estas cuestiones, o profesional, ¿no? Y que estas cuestiones hacen difícil que uno diga, bueno, me voy a concentrar 2 horas. Pero yo les invitaría a que prueben, una semana por lo menos, a ver cómo les rinden 2 horas en que uno realmente se pueda aislar y trabajar. El volumen de trabajo que se puede concluir en ese tiempo es tan importante, tan diametralmente opuesto al que uno hace cuando no se concentra o cuando trabaja en esas condiciones en que es interrumpido constantemente, que creo que incluso uno lo puede explicar y decir, bueno, necesito esto. A mí me pasaba, cuando yo trabajé en el Poder Judicial y fueron más de 10 años, a mí me afectaban muchísimo las distracciones. Yo no lo sabía así conceptualmente, yo lo sabía empíricamente. Y bueno, tan es así que como lo había manifestado, yo tenía una oficina que dentro de todo respetaba como esa necesidad de estar un poco más aislada que el resto. No estaba en una oficina común, estábamos en una casa, entonces dependía un poco la ubicación. Pero al relocalizarnos, me dieron esa concesión, si se quiere, o esa consideración, porque a mí me distraía muchísimo. Y claro, no lo sabía, pero lo terminé de comprobar cuando en el tiempo de Corona yo trabajaba desde casa y el nivel de trabajo que yo tenía era muy superior al que tenía en la oficina. Y esto es por las distracciones. Entonces, por supuesto, estoy hablando en general y tiene que ver más que nada con nuestros objetivos personales, pero incluso en términos de eficiencia laboral, las condiciones de una oficina son terribles. Y yo hoy día, que voy a la universidad, el trabajo concentrado lo hago desde mi casa. Y por suerte también me lo respetan, no soy la única que lo hace, pero esto está totalmente comprendido y se sabe que es así. Además, en mi caso es una oficina abierta donde es muy moderna y todos estamos con todo, pero es muy difícil concentrarse. Entonces, voy, pero para hacer otro tipo de tareas que también tienen que estar incluidas en esos bloques. Entonces, mis tardes contemplan ese tipo de actividades, reuniones, etcétera. Estoy desde hoy yendo para atrás. Bueno, y llegamos entonces al tercer pilar que tiene que ver con la dimensión del cuidado. Me interesa porque algunos de ustedes dijeron que ya tenían alguna técnica para conservar el balance. Si es así, me gustaría que me lo cuenten ahora, mientras tomo un poquito de agua. Si quieren compartirnos qué hacen para mantener el balance en esa rutina. Si se animan, si es algo privado, no, no es necesario. Hola Carlota, Hola, Franco. ¿cómo estás? Muy Yo en bien. mi caso trato de hacer un poco de música, de tocar la guitarra, quizás un poquito también a la mañana de hacer ejercicios muy temprano. Pero Excelente. sí estoy como muy desordenado y todo lo que estás diciendo me grafica de cuerpo entero, por eso es súper válido lo que nos estás contando. Ay, qué bueno, Franco. Bueno, la música es importantísima. De hecho, la música te lleva a un estado alfa. Entonces, y Ujú. más crearla, ¿no? O sea, uno escuchando puede llegar a estados alfas, pero crearla yo nunca lo pude hacer, pero sé que es así. Tengo, de hecho, un hermano músico, así que sé que es un cerebro que funciona diferente. Y lo de la actividad física a la mañana es, sí, muy importante. Yo cuando lo empecé a hacer, yo históricamente pensaba que no podía hacer ejercicio a la mañana y ahora me levanto muy temprano y hago ejercicio muy temprano y no podía dejar de hacerlo a la mañana. Todo tiene una adaptación, ¿no? O sea, si están en esa situación en la que no les hace bien todavía, permítanse probar ciertas cosas, porque a veces es cuestión de acostumbrarse, ¿no? De adaptar el cuerpo. Pero cuando decís, Franco, que todo te rellena, yo hoy pensaba, ¿no? Antes de tener el encuentro, ya había preparado todo y estaba un poco acordándome de mi pasado y de mi ser,
Y, y cuando vos decís desordenada, ni siquiera es desordenada porque uno es desordenado. Yo creo que la razón del desorden, en lo que identifiqué hoy, tiene que ver con que uno va preso de seguir lo que uno tiene que hacer. Y eso es una forma de priorizar a los otros y no a uno mismo. Uno en alguna medida hace lo que tiene que hacer, que es levantarse temprano. Imagínense, el caso de las mujeres, que no tenemos que levantar, lavar el pelo, secar el pelo, acomodar el pelo, maquillar, poner la ropa, ¿qué me pongo? ¿Qué hace frío? ¿Qué no? Todo eso es energía para salir. Es terrible porque uno a todo eso no tuvo tiempo para estar a solas, fijando las prioridades, haciendo lo que uno considera importante y después decir, bueno, ahora ya estoy en eje, ahora hago mi trabajo. Y a eso le sumamos, no tengo notificaciones, no me distraen. Cambia rotundamente. Yo le digo, yo lo hacía en mi época de esplendor en ocupaciones, lo hacía a chispazos. Había días que me salía y yo me sentía como que digo, ay, qué bien, porque siento como que soy yo viviendo la vida. No sé si lo entiende, pero yo sentía eso, como que era yo haciendo la vida y no que iba así como llevada por, ¿no? ¿Vieron cuando los dibujitos sobre todo ponen como algo que cae por un tubo y va así? Bueno, esa imagen, ¿no? Es lo que me grafica lo que sentía en parte. Y por eso al comienzo de este año les compartía, no sé si estaban todos ya suscriptos, pero el video Happiness sobre esa suerte de carrera de ratas, ¿no? Que es, si no lo vieron, búsquenlo, Happiness. Es buenísimo, es una animación y es un poco nuestra rutina, ¿no? Hasta que paramos un poco y nos ponemos en el centro para organizar, aún cuando tengamos un trabajo en relación de dependencia, ver de qué manera podemos estructurar las cosas para que nos mantengamos en el eje. Bueno, gracias, Franco. No sé si alguien más quiere compartir. Sí, Bueno, lo siente, no ¿se hay problema. escucha mi voz? Sí, No. Marina, sí, claro. Bueno, acá no tengo la aguja, la saqué. Crochet. En mi ¡Ah, caso, excelente! soy hiperactiva, soy grande, en mi época no había medicación, así que bueno, tengo un ratito y bueno, aparte de escuchar música, como dice el compañero acá, crochet, hago algún tejido, algún patrón y eso me Excelente. desconecta la Sí, mente porque me concentro sí. en ese patrón y bueno, no sé, Ah, excelente. bajo a tierra un ratito y luego continúo con la tarea. Muy bien, muy bien. Yo también soy tejedora. Bueno, no estoy ejerciendo de tejedora ahora, pero me encanta tejer. No crochet, sino dos Lo agujeros. lindo del crochet que es chiquitito y uno Claro, lo se va puede a cualquier llevar a cualquier lado. lado. Y el Absolutamente, eso palito, es verdad. entonces, como que, Sí. No, a mí me ha buena ayudado mucho técnica. también el tejer. Sí. A mí el tejer igual me pasa que como genera también un estado mental de cierta paz, es como que también me resulta un poco Sí, adictivo. Yo a veces me es tengo ganas adictivo. de tejer Pero que de seguir bueno, trabajando, entonces como que no. Sí. sí, pero en buenas dosis hay que lograr Sí. un No, y cierto además que hoy en balance. día hay Sí, tantas cosas que uno puede estar tejiendo y viendo un video y formándose en algo, ¿no? Tampoco es que una cosa quita la otra. tal cual. Igual creo que Eh, somos muy intensos todos, porque así como nos gusta el trabajo, o tenemos sí, burnout, o hacemos música, como dice el compañero, a mí la música me motiva un montón, creo que a sí, todos. sí, Pero por ahí te toca un tema tristón, bajón y ya también te baja. Entonces, como que el sí, sí, crochet hay también, que seleccionar, ¿no? hay que deseleccionar todo. El crochet también, digo, por ahí me quiero copar, no quiero volver a trabajar y estoy como los niños, digo, no, es un ratito. Sí. No, es cierto, pero todo es un balance, ¿no? Pero lo interesante es Sí, tener ciertas vías de escape, eso es muy importante. Y dijiste algo muy interesante, Marina, que es lo de somos todos muy intensos. También pensaba hoy, antes de encontrarnos, como que reflexionaba en el contenido y digo, sí, yo soy muy consciente del cuidado, pero yo lo tengo que poner muy en práctica también. Así como uno dice, me tengo que obligar a hacer esto, yo les confieso, yo me tengo que obligar a cortar y me tengo que obligar a descansar muchas veces. A mí me cuesta, porque estoy disfrutando, estoy como, pero es importante esta dimensión y por eso es importante que hoy la presentemos y hablemos de esto, ¿no? Algunos recursos los mencionaron y me encantan, yo acá les comparto otros y esto para quien tenga interés. Solo voy a profundizar en algunos. Hay cosas que, bueno, son mencionadas, están en todos lados, ¿no? El ejercicio físico, por supuesto. El grounding hoy en día se sabe que tiene como un efecto para bajar el estrés. Yo les he hablado en alguna oportunidad de los baños de bosque, el estar en la naturaleza. Todo esto también se dice que en alguna medida reconstruye o regenera la atención. O sea, no es solo bajar para no estar estresados, sino regenerar la atención
para volver a estar mejor cuando volvemos a concentrarnos. Por eso que es importante obligarnos a tener estas pausas. Porque es como parar a cargar combustible, ¿no? Uno sí, voy muy bien, voy manejando bien, bueno, pero hay que parar, cargar combustible, limpiar el parabrisas y seguir. Bueno, estas cosas... pero ¿por qué esto nos cuesta? Porque sí, es cierto, Marina, hay algo personal de que podemos ser intensos, podemos estar muy enganchados con lo que hacemos. Pero también se nos ha dicho mucho de que no había que parar. De que la rueda tiene que estar, que tenemos que estar... Y esto también del famoso club de las 5 de la mañana y levantarnos a las 5 de la mañana se inserta, mal entendido, en esta idea de no frenar nunca. Y la verdad es que eso hace mal. O sea, yo nunca lo pude hacer, yo nunca pude, que lo había escuchado como consejo, bueno, pero vos te podés levantar antes de ir a la oficina. Yo digo, ¿pero cómo yo me voy a levantar antes de ir a la oficina y trabajar en la tesis? O sea, para mí era innegociable. Bueno, pero siempre me quedó como, no puedo. Y hay quien puede, y yo no puedo. Pero la realidad es que hoy los hechos y la investigación me da la razón. Esto no hace bien al cerebro. O sea, tenemos que dormir 8, 9 horas, según las necesidades. Alguien podrá dormir 7, no 10, pero 8 o 9 horas, y cada uno sabrá lo que necesita. Yo hace mucho tiempo que sé que necesito entre 8 y 9. Ahora, si estoy privada de sueño, 9. Si estoy más o menos bien, con 8 estoy y funciona. Ahora, la diferencia que uno siente cuando duerme bien todos los días es un nivel de productividad de otro nivel. Y quienes, como nosotros, trabajamos en cuestiones intelectuales, nosotros no es que nos levantamos y vamos a atender un negocio y nos mantenemos entretenidos y la demanda intelectual es normal, por lo cual, aunque hayamos dormido mal, estamos bien. Yo me siento, y si no estoy bien dormida, empiezo a dormir. Pero no es que me voy a quedar dormida, pero no puedo. Y en realidad puedo, pero puedo a un nivel inferior, y me doy cuenta. Entonces, dormir bien tiene que ser fundamental. Ahora, dicho esto, dormir bien puede querer decir dos cosas. Puede querer decir, bueno, me acuesto a las 12 de la noche y duermo hasta que necesito, hasta las 8. O puede querer decir, me acuesto temprano y me logro levantar más temprano. Y gano ese tiempo de la mañana para planificarme, para organizar mi día, para ejercitarme y para ser yo quien conduce la vida y después más tarde va al trabajo, ¿no? Eso nos da margen, pero el margen es habernos acostado para lograr esas horas que necesitamos de sueño. Entonces, creo que esto es lo más importante de todo lo que menciono acá, el sueño. Junto con el sueño, la importancia de la alimentación, de lo que no vamos a hablar en profundidad, pero sí tengan en cuenta que lo que comemos incide en nuestra energía, y ya se sabe que excesivos niveles de azúcares no hacen bien ni a los niveles de energía ni al cerebro, y esto es muy importante. Y bueno, y después hay un montón de otras cosas, pero no es el tema de hoy. Luego lo que hablamos de la desconexión y la desconexión como forma de regenerarnos. En el encuentro anterior sobre planificación anual les compartí alguna técnica de respiración. La respiración ayuda a que bajemos la ansiedad, a que estemos más tranquilos. El silencio muchas veces, por eso ese momento de silencio en la mañana es importante. Yo no soy una persona que se levante de mal humor, o sea, yo puedo hablar a la mañana, pero el silencio en esas horas, y ahora les voy a contar un poco más y transitar como por un día posible. El silencio significa un silencio de no mirar el teléfono hasta cierta hora, porque es no silenciar a la persona que está conmigo, sino silenciar a los que están afuera y a los que pueden traer demandas o distraerme, incluso las noticias. Porque no sale una noticia, porque ya se va la noticia, entonces tengo que comprar, entonces tengo que hacer, más en Argentina, ¿no? Pero es un poco así. Y no menos importante, la cuestión de la meditación, de la que ahora vamos a hablar más en detalle. La meditación, como les dije, ¿no? En lo personal, yo comencé como a formar, ya había hecho algunos intentos con la meditación, porque hacía alguna práctica de meditación, pero estructuradamente lo hice cuando terminé mi tesis, que tuve tiempo, y me inicié en ese momento en la meditación trascendental. Después seguí con prácticas de meditación variada y sigo hoy haciendo meditación trascendental, y son 8 años que estoy meditando a diario. La realidad es que, bueno, la meditación trascendental a mí me parece excelente.
Pero es algo que, bueno, hay que hacer como la formación específica con la Asociación de Meditación Trascendental y no soy yo para iniciarlos. Pero hay muchas otras técnicas de meditación accesibles. Una de ellas es el mindfulness. Acá les comparto algunos beneficios. Justamente a partir de hoy está publicado en el blog un post sobre una investigación que evaluó los beneficios de la meditación tipo mindfulness a partir de una aplicación en un grupo de trabajo y cómo se veían beneficios, sobre todo que a mayor práctica, mayores beneficios, y cómo se sostenían esos beneficios más allá de la práctica, ¿no? O sea, más allá, perdón, sí, más allá de la práctica, pero más allá del periodo en que tenían la práctica forzada, ¿no? Y después siguieron midiendo los beneficios. Los beneficios son de reducción del estrés. Esto es muy explicable porque en realidad tiene que ver con relajar el sistema nervioso y en especial activar el sistema nervioso autónomo en su parte parasimpática, que es la que nos relaja, ¿no? Todo esto va en línea con lo que decíamos antes de las las ondas alfa. Entonces esto promueve por lógica el bienestar general, disminuye la ansiedad, la depresión, beneficia la salud mental. Esto no es, por supuesto, un sustituto de una medicación para quien la necesite, pero si uno trabaja en esto, hay muchas cosas que se pueden, por ejemplo, en la medicación reducir. El estudio se verificó que había un mejoramiento incluso en el contexto de trabajo, un ambiente laboral más positivo y que también estimula la creatividad, favorece la creatividad y la innovación. Y esto, vuelvo a decir, es lógico porque se compadece con lo que decíamos de las ondas alfa. Si nosotros relajamos el cerebro también y salimos de las ondas beta, que son así, a ondas amplias como las alfa, somos más creativos. Entonces, todo lo que hagamos, música, crochet, caminar, salir a correr o meditar para lograr esas ondas alfa, siempre va a tener un beneficio. Y ahora estamos un poco pasándonos de tiempo, pero bueno, lo fui haciendo como más relajado. Viene la última etapa, que es presentar un día en la vida. Tiene varias connotaciones esta imagen. Es una imagen que saqué yo, o sea, es un momento real, captado, existió esta escena. Me encanta la foto porque realmente parece una película. Tenemos un fondo en un museo en Londres, que era como un mural, y estas dos personas mirando hacia el costado. Había, por supuesto, otra obra. A mí me pareció tan elocuente de lo que muchas veces hacemos, ¿no? Miramos para el costado respecto de una pregunta tan fundamental como si somos felices. Y esto podría ser un día en la vida de cualquiera de nosotros, en que estamos dando la espalda a las cuestiones fundamentales, pero también introduce la última sección, que es, a modo de conclusión, una especie de puesta en marcha de todo lo que venimos diciendo y un día posible, ¿no? ¿Cómo podría ser un día posible? Tal vez para escapar de esa vida, vamos a decir, o la carrera de ratas de la animación que les mencioné antes, Happiness. Entonces, un esquema posible comienza obviamente por dormir bien y levantarnos temprano. O sea, como digo, quizá nos levantemos a las 6. Yo normalmente me levanto a las 6, 6:15, depende del día, pero es sí respetar el cansancio y la necesidad del cuerpo, pero acostándonos temprano para poder descansar bien. Porque si nos levantamos antes que el resto, tenemos tiempo para organizarnos. A mí eso me encanta porque además se da que en mi grupo de trabajo nadie está necesitando nada muy temprano. Entonces yo naturalmente ya me gano ese tiempo para mí. Incluso reuniones y todo siempre son después de las 10. Entonces, bueno, eso es anecdótico, ¿no? Porque a veces he tenido que dar clases y empiezo a las 9. Pero aún así, si empiezo yo temprano, llego a las 9 con todo un tiempo anterior de conexión conmigo y de saber qué es lo que estoy haciendo. Ah, bueno, voy hacia allá. Recuerden esa imagen de la escalera y el objetivo. Voy hacia allá. Entonces conectamos con el propósito, con el objetivo. En mi vida, esto es muy subjetivo, vuelvo a decir, es un día en la vida de Carlota, vamos a decir. La importancia de la meditación y el ejercicio, que para mí es importante casi a diario el ejercicio y la meditación sí a diario. Disfrutar el desayuno, el café, planificar el día. Y hasta acá, lo importante para mí cuando hablaba del silencio es esto. Es mantenerse inmune a las notificaciones, al correo, a las noticias, a cualquier aplicación del teléfono, tratar de
dejarlo, ¿no? Bueno, a veces uso el teléfono porque si tengo algo de meditación o música o algo que necesito, pero no para otras aplicaciones. Entonces, saber siempre hacia dónde estoy yendo con cada actividad del día, dedicar ese bloque de trabajo enfocado sin distracciones, puede ser a la mañana, puede ser que si estamos trabajando en un proyecto académico paralelo sea después del trabajo, pero que sea un horario que todos los días ocupe un espacio. Y que si alguien me dice, el jueves podés, entre tal hora y tal hora estoy ocupado porque tengo algo que hacer, no importa. Y tener ese bloque a rajatabla. De hecho, cuando yo hacía la tesis, mi trabajo concentrado era a la tarde, pero era a rajatabla. Y yo como enseñaba jueves y viernes, era sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, trabajo en la tesis. Y volví a empezar. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y volví a empezar. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. No había duda. Eso era un sistema que continuaba sin solución de continuidad. No hay otra forma. Pero eran bloques que yo tenía. No era a la mañana, me hubiera encantado, pero no era a la mañana, era al final del día. Bueno, programar actividades con menor atención para la tarde, mail, llamadas, otros, y dejar también un tiempo final para la reflexión, para la desconexión, cuando a veces, acá me dice que tengo conexión inestable, pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. A veces hay quien tiene problemas para dormir, y eso tiene que ver porque nos estamos activando todo el día y no vamos, conforme nuestros ciclos, descendiendo a partir de cierta hora, que es el crepúsculo. Entonces, ser conscientes de esto y no pensar que es que tenemos un problema, porque no es que tenemos un problema para dormir, es que estamos haciendo las cosas mal normalmente y estamos tan acelerados. Por ejemplo, yo ya hace muchísimo que sé, pero yo no puedo tomar café después de cierta hora. Y ahora que leí que incluso la cafeína puede tardar 12 horas en procesarse, ya directamente no la tomo después de cierta hora de la mañana, porque aunque uno se pueda dormir, altera la estructura del sueño, según dicen los neurólogos. Entonces, tomo café porque me gusta, un sábado por ahí lo tomo hasta más tarde, pero tenemos que ser conscientes de que si nosotros estamos acelerando, porque tengo que seguir, después no voy a dormir bien. Y si no duermo bien, ya voy a empezar con desventaja el día. Entonces, todas estas cosas son interesantes para reflexionar. Y por último, un poco como complemento de esta formación, les cuento que preparé una meditación guiada, si es que les interesa y se quieren acercar a la meditación y no saben por dónde empezar. Es una meditación guiada de 9 minutos, que se puede insertar en el día a día y que pueden ustedes usar a la mañana o también a la noche, o a la mañana y a la noche, según las necesidades. Pero si les interesa, bueno, este es otro aporte como para que prueben. Esta es una meditación que van a poder descargar. No es un recurso gratuito en este caso, pero es un costo simbólico en realidad. Pero bueno, hay muchísimos otros recursos de meditación por todos lados. La verdad que si lo hice es porque, bueno, tengo bastante experiencia y prácticas y me pareció que era interesante hacerlo y saber qué era lo que les estaba proponiendo. Porque si les digo, hagan una de YouTube, uno no sabe quién la hizo, qué hay detrás. Entonces, es una forma de garantizar que es absolutamente segura, que la hice yo, es mi voz, música puesta por mí, no hay nada inserto en esa pista que no sea lo que queremos que esté, que es la meditación. Así que, bueno, aquí tienen el enlace que es mi sitio de formación y luego medita conmigo, pueden leerlo tranquilos y si les interesa lo pueden considerar. Pero además de esto, bueno, esta formación, como digo, es complementaria, del proceso que vamos a empezar ahora más jurídico, pero de todas formas, aunque terminamos en alguna medida, porque no voy a hacer ahora de momento nada más que tenga que ver con la planificación y con la rutina diaria, pero sí es la base. Entonces, les comentaba por distintos canales y lo hice en el workshop anterior. Tengo un programa de mentoría para quienes estén haciendo una tesis, entonces si alguien está en un proceso de tesis y necesita como un acompañamiento más individualizado y pormenorizado en ese proceso, ese programa existe, lo encuentran también en mi sitio. Y si alguien está fuera de un proceso de tesis, pero quisiera como algo, digamos, express, de trabajar en una especie de mentoría puntual sobre cómo organizar el día a partir de lo que compartía hoy, bueno, también me puede contactar, que con gusto lo podemos hacer.
Y bueno, y si, digamos, esto es suficiente y les sirve, y espero que así sea, bueno, les espero entonces para el 18 que vamos a empezar con temas de argumentación ya pura y dura. Bueno, concluyo ahora diciéndole muchísimas gracias otra vez por estar, por el tiempo y por estar en general, ¿no? Porque estar hoy significa que están del otro lado y siguiendo esta propuesta, lo cual me gratifica, por supuesto. Ahora les quiero dejar unos minutos a ustedes, a que me compartan si tienen alguna comentario, pregunta u opinión respecto de lo que estamos diciendo. Previo a cerrar, ya luego vamos cerrando, pasamos unos minutitos, pero... Sí, a mí la verdad que me sirvió muchísimo. O sea, por ahí uno hace las cosas inconscientemente, pero por ahí charlado y todo es como que se forma más la estructura de la rutina que uno va llevando. Incluso las técnicas y demás, me dio como una oportunidad de mejora en lo que ya quizá vengo haciendo. Así que la verdad te agradezco muchísimo, muy buena la charla. La Gracias. forma de explicar también, la verdad que me sirvió mucho. Bueno, Romina, gracias por compartir. Yo Bueno, también, en mi caso, te quiero agradecer, perdón, la señorita, no, está señora, bien. por favor, sí. Van a hablar los dos, así que no importa. Bueno, Bueno, ahora Marina, vamos a ser gentiles. Marina. Sí, bueno, no, redondear que tengo que dormir más, que estamos más o menos en la misma sintonía, pero verlo en pantalla, tomé alguna nota como para un reminder, para recordarlo, descansar más y tomar menos café. Genial. ¿Franco? sí, bueno, en mi caso agradecerte, Carlota, ha sido muy clara, muy didáctica, eh, y reconozco yo en cada una de las cosas que decís mis falencias con relación al orden. Y me sirve mucho esto de escucharte de los bloques de tiempo sin distracción, así que lo voy a empezar a aplicar en, en mis tareas diarias y después yo te voy a contar cómo voy a avanzar. Sí, me encantaría escucharlo, sí, porque vas a ver que es un cambio muy importante y uno se envalentona, ¿no? Cuando ve que eso funciona. Así que genial. Bueno, gracias. La verdad es que sí, estamos un poco en la idea de estructurar los días, ¿no? Y yo esto lo... Va cambiando cada año también, ¿no? Porque uno un año, este año tengo esta prioridad, este año me cambió esto en la vida, lo que fuera. Yo este año me tomé el tiempo de planificar, de decir cómo querían ser mis días, y claro, hay como una semana, dos que uno a veces ay, que me toca, pero cuando uno se graba estos bloques y sabe, es como les decía al comienzo, van a ver que el cuerpo va a ir solo a lo que tiene que hacer. Y entonces al final uno se da cuenta que todo eso que queríamos hacer entra, y que a lo mejor lo que no entra es porque no era prioritario, porque yo también hay cosas que quisiera hacer, porque me tiendo a expandir demasiado, y bueno, no me entra en la agenda, no lo puedo hacer por ahora. No me lo olvido, lo voy a hacer en otro momento, pero también eso, ¿no? Como ponernos a veces cierto coto, que es importante. Bueno. Bueno, les agradezco a ustedes, un placer, la verdad, y bueno, seguimos conectados y espero recibir eso, las novedades de ustedes. Y bueno, será hasta la próxima, entonces. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. 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 Un Hasta saludo luego. un saludo para todos. Adiós. Hasta luego. Perfecto. Chau, chau. Luego.